Tener acceso a Internet es un derecho de las niñas, niños y adolescentes. La ley lo considera un medio para ejercer a su vez otros derechos como el del acceso a la información, a la educación, la salud o al esparcimiento, por poner algunos ejemplos. En México, y de acuerdo con el INEGI, todavía tenemos ese pendiente con 1 de cada 3 infancias y adolescencias entre los 6 y los 17 años. Ahora, la ley también dice que el acceso no es suficiente. Se debe garantizar un uso seguro, y esa sigue siendo una deuda con las infancias. ¿Cómo hacer del mundo virtual uno seguro para nuestras hijas e hijos sin violentar su independencia o intimidad? ¿Qué le toca a los padres y maestros? ¿Qué parte le toca a cada autoridad? De esto va hoy nuestra polémica en redes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Yo soy Luisa Canturríos y como siempre le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Para hablar de este hashtag de infancias digitales, convocamos a un panel de personas expertas. Agradezco muchísimo que nos acompañe aquí en el foro Fiorentina García, quien es cofundadora de TechCheck. Si usted no conoce esa organización, va muy tarde, pero hoy se la presentamos. Así que bienvenida, Fiori, gracias. Muchas gracias por la invitación, Luisa. Al contrario, bienvenida siempre. Tenemos también vía remota a la maestra Tania Ramírez Hernández. Ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la REDIM. Hola, Tania, bienvenida también. ¿Cómo estás, Luisa? Muchas gracias y saludos por ahí a las colegas que están en el plató. Sí, muchísimas gracias. Estamos esperando todavía al maestro Luis Ángel Hurtado, que nos hablará un poco más del análisis tal cual, digamos, duro y puro de los números de infancias en las redes sociales. Pero quisiera empezar con ustedes y sus diferentes expertices, justo con un tuit. Como ustedes saben, la dinámica de este programa es poner como cierto contenido de redes y a partir de ahí construir argumentos. Y me pareció muy interesante. Escogí un tuit de los muchos que encontré discutiendo este newsletter o especie de boletín que se envía desde ciertos medios, específicamente el periodista David Leonhardt, y lo cito desde una cuenta de Twitter que se llama Un Corazón Fértil o A Fertile Heart. Cita una pieza que escribió que me parece que fue ampliamente comentada en las redes sociales, se llama El teléfono en el cuarto, y lo que dice es: siempre ha habido momentos difíciles para las adolescencias e infancias, es decir, en la Segunda Guerra Mundial pues parecía que el mundo se iba a acabar, en el periodo de tensiones nucleares parecía que el mundo se iba a acabar, empezando el siglo con las primeras pandemias de viruela parecía que el mundo se iba a acabar, ¿no? Como que las infancias siempre han estado sometidas, como lo están en este momento, a pandemias, a tensiones de guerra, siempre ha habido momentos de mucha tensión. La gran diferencia, dice este boletín, es que en este momento las niñas, niños y adolescencias están enfrentándose a todo eso mismo, los momentos apocalípticos, como le llaman este boletín, pero con redes sociales, ¿no? Con el acceso 24/7 a esa información a la altura de su mano, ¿no? Digamos, en un modo portátil. Y eso es lo que ha complicado un poco más, digamos, su situación de salud en general y de bienestar. ¿Estarían de acuerdo con esa afirmación? Las redes es la mayor diferencia, digamos, de esta generación de adolescencias e infancias a todas las anteriores que han existido. Sí, estoy completamente de acuerdo en que las redes están modificando mucho las estructuras sociales y principalmente están cambiando la dinámica en opiniones y en la formación, sobre todo de hábitos, ¿no? Ahora que entramos ya al tema de infancias, sí. En la niñez es donde se empiezan a definir las oportunidades y las características y hábitos que vamos a generar cuando seamos adultos, y las redes están influyendo drásticamente en la formación de esos hábitos. Maestra Tania, sé que ustedes han documentado, digamos, desde ambos lados. Obviamente el activismo de Fiore es un poco más criticando la parte que no les hace tanto bien. Hay una parte luminosa, por supuesto, del acceso al Internet. No hay que obviarla, llegaremos a eso. Pero la parte que preocupa un montón, ¿no? Exacto, ese es un poco el reto ahora, ¿no? Hay que asumir, y coincido con Fiore en eso, que niñas, niños, adolescentes nacieron ya siendo una generación digital. Hay que asumir que las personas que tenemos arriba de 20, 30 años, pues somos personas que tuvimos que migrar a la vida digital, mientras que niñas y niños nacieron siendo así, y ahora, sobre todo después de la pandemia,
pues qué duda cabe que la forma de sociabilizar se terminó de confluir ahí, etcétera. Entonces sí es cierto que es un espacio rico y útil para la socialización, rico y útil para el acceso a la información, para el ejercicio a la libre expresión, incluso con buenas plataformas se puede garantizar ejercicios de participación muy lúdicos y muy positivos, pero esa parte no luminosa, como bien dices, Luisa, tiene que ver con el hecho de que Internet pues se fue construyendo un poco como la humanidad sin pensar en niñas y niños. Es un espacio que no ha terminado de garantizarles seguridad y a mí me impresiona mucho. Yo no sé si el público lo sabe, pero el propio INEGI en el último censo que construyó tuvo que armar un módulo, el MOSIVA se llama, módulo sobre ciberacoso. O sea, ya estamos en el momento de tener que documentarlo, ¿no? Y en este último censo los datos son tremendos, más de 760,000 personas de, digamos, entre los 12 y los 17 años en el rango en el que pueden utilizar internet, celulares, habían sufrido ciberacoso en un año. 760,000 adolescencias habían sufrido acoso a través de esto. Entonces, claro, el desafío es cómo seguimos haciendo para que el internet sea ese espacio luminoso y ir eliminándole las posibilidades a esas sombras que también hay que decirlo, hacen parte de la humanidad y que solamente han migrado ellas también para encontrar en las redes y en las plataformas formas de depredación adultocéntrica y violenta. Voy a enfocarme en este momento en los retos, un poco para cerrar con buen sabor de boca, asumiendo que este es un programa, digamos, en el contexto justo del Día de la Niñez. Pero sí es importante, pues sí, hablar de estos retos que mencionan ambas y quisiera ponerles algunos ejemplos. Por ejemplo, lo documentado por el periodista Óscar Valderas en redes sociales, Óscar Balmen, sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes a través de los videojuegos. Y ahí decir, no es que queramos satanizarlos, por supuesto, pero bueno, siempre que se documenta, digamos, la posibilidad de riesgo, pues hay que hablar de ella, ¿no? En esta investigación que hizo, dice, abro hilo para contarles cómo es que los cárteles se han metido hasta las recámaras de los gamers, especialmente menores de edad, y bueno, cuenta que especialmente en uno de estos juegos, que de hecho es muy violento, hay reclutadores de diferentes cárteles que les escriben a los jóvenes en la madrugada, les invitan a eventos ahí mientras están jugando pues juegos de balazos y así, digamos que supongo que asumen que son perfiles de gente que no se asustará mucho si le aparece un letrero de alguien con una fotografía así, medio con imágenes bélicas, inician la conversación, luego les ofrecen reclutarles. Sumado a ese, quisiera que viéramos un tuit de ruido en la red que dice: Angélica Giovanna López tenía 12 años, fue contactada por un hombre a través de un juego de Facebook. Le sacó información en un juego ya no bélico, sino solo un juego de estos que se juegan en línea con otras personas. Y ella pues le pasó algo de información personal y este hombre fue a encontrarla y bueno, ahora está esta ficha de búsqueda. Digamos que hay una parte que son delitos, ¿no? Estos dos tweets, digamos, que les he presentado son sobre casos que están perfectamente reglamentados y son un reto. Pero hay otros, Fior, que no. Rapidísimo cierro con dos más. Uno de poder del consumidor, que dice: organismos internacionales y académicos recomiendan reducir la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes de productos con un alto contenido calórico. Con hashtag #chatarrainfluencer instamos a la industria a respetar los derechos de las infancias. Y otro que es una cuenta de Instagram de una chava, en realidad era un hashtag que encontré por ahí de estos retos así como de belleza, y es una chava sumamente delgada deteniendo una hojita blanca, digamos, una hoja normal, tamaño carta, enfrente de su cuerpo, y el reto es justo ponértela a ver si tu cuerpo es menor que la hoja, ¿no? Como en estos retos de, no sé por qué se llaman de belleza, supongo, pero bueno, intentando que las jóvenes participen y su cuerpo sea más flaco que una hoja. Bueno, o sea, yo ni poniéndole en la otra dirección lo lograría, pero son cosas a las que están expuestas también las infancias y adolescencias, que no están reguladas. Entonces, hay una parte que es un delito y es un riesgo, pero hay otra parte que también es un riesgo y no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? A controlarla o a regularla, Fior. Y creo que en la segunda parte es donde justamente en TechCheck estamos enfocados actualmente. De hecho, me dio mucho gusto ver el tuit del poder del consumidor, porque es con quienes hicimos el informe de Chatarra Influencer.
en el que TechCheck, al ser nosotros la primera asociación civil enfocada en los derechos de las y los consumidores digitales, pues estamos muy preocupados por la anarquía que existe en las redes sociales con respecto a la publicidad específicamente a través de influencers. En el informe que justamente está a través de ese tweet, Luisa, evidenciamos cómo la industria de comida chatarra junto con agencias de marketing e influencers pues incumplen la ley y se saltan por el arco del triunfo el derecho que tenemos las personas consumidoras a saber cuando se trata de publicidad. Y todavía más la población vulnerable, en este caso las niñas, niños y adolescentes, ¿no? En donde ellos son más sensibles a este tipo de anuncios porque como tal están en una etapa de desarrollo en la que es sumamente más difícil reconocer cuando alguien te está queriendo vender algo. Y entonces, justamente en esas aras de iniciar la discusión de algo en lo que sí podemos tener control en el mediano plazo y que las autoridades son responsables de emitir acciones, pues es en el tema de la publicidad dirigida hacia las infancias y hacia los adolescentes, y ese es el objetivo justamente de este informe. Y es como muy desleal, ¿no? Porque este mismo fenómeno de cuando vimos a alguien mucho en la tele y creemos, no sé, recientemente pienso en Chabelo o así, ¿no? Como que realmente le sientes cercano por la cantidad de tiempo que pasas en contacto. Justo las y los influencers son eso, gente con la que conectamos porque les vemos, y si nos venden algo, violando la confianza o ese vínculo que las redes pueden generar, pues es como muy bajo, ¿no? Si se dirige sobre todo a las infancias. Las empresas lo saben y como ya se les reguló, en otros medios, ahora encuentran este nicho. Ahora encuentran este nicho en donde se está, como lo mencionaba al inicio, una completa anarquía, ¿no? En donde un influencer, y ahora que mencionabas, por ejemplo, el caso de los gamers, ¿no? Los influencers, una característica de esta industria es que se vuelven especialistas en algo. Se vuelve para justamente generar mucha más confianza con la comunidad a la que se dirigen. Existen influencers gamers, existen influencers de fitness, sí. Exacto, como la chica que ahorita mencionabas, pero hay dos casos particulares que nos preocupan mucho y que tienen que ver mucho con las infancias, son los influencers infantiles y las mamás influencers, ¿no? Porque son nichos que van completamente que generan mensajes directos a las niñas, niños y adolescentes. Y para nosotros fue muy impactante al momento de estar haciendo este informe el ver influencers, es decir, niños y niñas de 7 u 8 años teniendo una cuenta de Instagram que se ampara en la descripción al decir supervisada por mi papá o mi mamá y que te están promocionando cualquier tipo de producto, desde juegos infantiles, desde viajes, desde servicios de diversión hasta comida chatarra. Pues justo tenemos ahí un ejemplo, ni siquiera sé si citarla o no, creo que ahí, Tania, me darás luz, porque tampoco quisiera como señalarla directamente en un programa, pero bueno, tenemos una cuenta que pudimos como proteger la imagen de esta niña influencer. Sí, mejor no digamos su nombre, pero bueno, es una niña influencer, justo su cuenta dice, cuenta manejada por papá y mamá, y tiene las arrobas, 8 años, y es como una influencer pues como de baile, belleza, como de estas, pues, sí, it girl o chicas, ¿no? Como... Es que ni siquiera sé cómo describirlas, pero bueno, estas como estándares de mujeres increíbles que hacen todo súper bien y así. Y pues baila, gana trofeos, tiene tips de belleza y convive con su familia y ¿no? Y es justo una de las como cuentas que si uno busca en internet, así como infancias influencers o niñas influencers, sale justo porque tiene muchísimas personas seguidoras en el mundo. Es un gris raro porque justo no es que no se permita, pero si de por sí los estándares que generan este tipo de figuras para quienes somos personas adultas, pues generan muchas distorsiones de lo que es la vida. En las infancias está bastante rudo, ¿no? Tania, ahí, pues insisto, es otra vez este gris del que hablamos. No es que esté prohibido, no es que esté mal, pero sin duda está causando un efecto. Exacto. Sí. Creo que quizá la forma de verlo más luminosamente en ese gris tendría que ver con la noción de acompañar a niñez y adolescencia en la ciudadanía digital, es decir, ver a un niño o una niña
empoderada, hablando de sus derechos, etcétera, es positivo. Es además coincidente con lo que marca la Convención de los Derechos del Niño y con lo que marca la propia Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El Internet puede y debe ser ese espacio de expresión, del libre, subrayo libre, desarrollo de la personalidad, pero por supuesto que cuando está inundado de todos estos estándares y expectativas, claro, pareciera que vemos un tramo de esa historia, pero sabemos que también en el subsuelo lo que hay son grados de expectativas enormes que cuando no se cumplen están acompañadas de frustración, de ansiedad, y tenemos unos niveles de problemas en salud mental en niñez y adolescencia que en buena medida vienen de esto, del estoy siendo exitosa o exitoso o no. Y no solamente vienen cuestiones de salud mental, sino de hipercompetitividad, de una cuestión que también puede ser muy agresiva y llegar incluso al bullying por ver quién gana, quién pierde, etcétera. Y me parece que hemos empezado a ver algunos de estos niveles de expresión y los vamos a seguir viendo, ¿no? Yo ahorita que decías, Luisa, claro, está tipificada la trata. El reclutamiento no, pero en esas estamos, ¿no? Que pueda estar penado, digamos, reclutamiento está en la ley de trata. Pero cuestiones que no hemos logrado abordar y que apenas estamos como nadando en ello para saber qué hacer, puede ser, por ejemplo, la exposición a pornografía, que sabemos que niñas, niños desde muy temprana edad están expuestos a la pornografía y no por error, sino que hay algoritmos y desarrolladores que están avanzando en mercados cada vez más jóvenes para el negocio de la pornografía. Y ojo, no por ser moralista, pornografía que erotiza la violencia contra las mujeres, ¿no? Y otro caso puede ser el del grooming, ¿no? Que justo ahorita estamos en unos meses de campaña con ese tema. Pues es difuso, ¿no? Se escapa, porque claro, ¿hasta dónde podrías decir que es un genuino coqueteo o que están acercándose un chico-chica? Claro, cuando después se descubre que es un caso de child grooming, es decir, de un adulto que se hizo pasar por alguien más joven para entablar contacto, casi siempre es así, ¿no? Un varón con una niña, pero puede ser de otras formas. Pues estamos hablando de ese terreno difuso que hasta que no se concreta en una desaparición o en un asunto de trata, no podemos terminar de, digamos, penalizar, pero lo que sí podemos hacer es acompañar con más y mejores herramientas a niñez y adolescencia sobre los usos seguros del Internet. Claro, nos implica a las personas adultas pues tener que aprender cosas que no hemos querido aprender y desaprender otras. Híjole, pues una gran introducción al tema. Permítanme ir rapidísimo a una pausa, regresamos para seguir platicando. Les recuerdo a nuestras audiencias que nos pueden hacer llegar sus dudas, aprovechen a nuestras maravillosas invitadas en la @canal14mx. Tenemos por ahí una encuesta que le compartimos un poco más adelante y, por supuesto, vendrán recomendaciones y también algunos otros ejemplos a estar pendientes. Volvemos, quédese mientras en la señal de Canal 14. Lo he planeado mucho tiempo, pues ya estárselo a punto de decírselo. Y al rato te arrepientes. Siéntate, papá, te voy a decir algo. Pues de una vez, porque ya me voy. Ya ven que yo soy gay. Y pues quería decirle que si me daban permiso de vestirme de mujer, porque ese es mi sueño. Cinema 14 presenta Cosas que no hacemos. Martes, 17:40 horas. TV Migrante Informa, un espacio en el que compartiremos con usted una mirada sobre los hechos más destacados en materia migratoria, así como los de mayor impacto para México y otros países en la región. TV Migrante Informa, sábado 21 horas. Porque México está donde tú te encuentres. Esto va a ir empeorando. Yo sugiero ver al médico tratante, señora. Estoy cansado. ¿Por qué le niega el tratamiento a mi esposo? Llevamos 16 años pagando el seguro. ¿Con quién tengo que hablar? Dígame. Necesito hablar con ustedes. Tienes razón, pero después de lo que hizo, va a terminar en la cárcel de sus hombres. Cinema 14 presenta Un monstruo de 1000 cabezas. Lunes, 23:50 horas. ¿Qué nos echaron las trampas a unos monchis, no? Y a partir de ahí surgió el desarrollo de Amores Perros, como este mosaico de realidades de la ciudad. Todo lo que ha sufrido sin quejarse. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Es un antes y un después del cine nacional. Con los curas y lejecitos, como dijo don Benito Juárez.
Me siento muy afortunada de haber sido parte de ese momento de nuestro cine. Quienes hacen nuestro cine. Sábado, 20 horas. Por Canal 14. Gracias otra vez por su sintonía y por sus opiniones y comentarios a través de nuestras redes sociales. Permítanme seguir poniendo algunos ejemplos para ahora ver, digamos, el vaso medio lleno. Veíamos algunas de estas influencers y estos influencers que son infancias o adolescencias, pues sí, en este gris, digamos, ¿no? Como de, claro que es empoderamiento, pero al mismo tiempo son estándares imposibles. Encontré, por ejemplo, este perfil en YouTube que se llama El Mundo de Ryan y es un niño con 34 millones de suscriptores, ¿no? Creo que cualquier así persona adulta moriría por esa cantidad de suscriptores. Y lo que hace son reseñas de juguetes, ¿no? O sea, entiendo que es más bien un canal educativo, pues cuenta ahí los productos que le gustan, los que no, cuenta sus aventuras y pues es un niño, la verdad, bastante tierno que habla sobre juguetes y pues le va súper bien y supongo que será alguna guía para madres, padres o personas tutoras y pues también para gente de su edad. Encontré buscando en TikTok, porque siempre hablamos del lado peligroso de TikTok, de estos retos malos o así, pero por ejemplo también hashtag BookTok, y son como recomendaciones justo de libros, pues tendencias que se generan a partir de recomendaciones de lecturas, o sea, como una comunidad que puede ser muy buena. Otro hashtag Ecotips, que justo son gente que se dedica únicamente a compartir es que leí una cosa de estas, materiales peligrosos para el ambiente, tips para cuidar la tierra, incluso hay cómo irte de escalada, o sea, son como los insectos, ¿no? Que son buenos para el ambiente y cómo cuidarles, es decir, no todo en las redes es malo, no todo el contenido generado por infancias o adolescencias necesariamente es tóxico, pero entonces, ¿cómo marcamos la línea? ¿Dónde la ponemos? Y sobre todo, ¿qué papel? Esa era la pregunta inicial de este programa, ¿no? ¿Qué papel le toca a cada parte? ¿A la autoridad? ¿A las propias plataformas? ¿A nosotras como personas adultas en general? Pues creo que los ejemplos que pusiste, Luisa, justamente muestran como el lado positivo que podrían tener las redes. Sí, todos pudiéramos cumplir con los roles que tenemos en cada una de las redes, ¿no? Okay. Y eso es justamente también lo que decimos en TechCheck. Creemos que esta discusión que queremos impulsar sobre cómo debería de ser la regulación o cómo buscamos una regulación en las redes sociales que proteja los derechos de las infancias, que proteja los derechos de los consumidores, porque simplemente es tener publicidad transparente. No solamente nos beneficia a nosotros como población consumidora y protege a las niñas, niños y adolescentes, sino genera certeza jurídica para la industria, ¿no? También en esta área de entender más cómo funciona la industria, cómo se manejan las agencias, cómo se manejan los influencers. Hemos conversado con agencias, con influencers, con el fin de entender también cuáles son los retos que ellos tendrían, por ejemplo, de hacer publicidad transparente. ¿Qué serían los beneficios para los influencers, por ejemplo, de tener publicidad transparente? Bueno, conocer bien para quién están trabajando, tener un contrato, tener mayor seguridad laboral. Entonces, no se trata de solamente decir, bueno, es un ganar solamente para las poblaciones consumidoras, sino también es un ganar para la industria que podría beneficiarla mucho más, porque entonces generas confianza de los padres, confianza de los niños, confianza de los adolescentes, confianza de los consumidores. Claro, porque además estamos en un momento en el que francamente se ve súper falso, ¿no? Como de, sí, les voy a contar de mi día mientras me como estas papas. O sea, honestamente ya esa confianza justo está en un gris, ¿no? Hacia nosotros a veces sí se ve muy obvio, pero que siempre nos debe de quedar claro que son los influencers quienes tendrían esa obligación junto con las agencias de declararlo, ¿no? Como tal. Ustedes han empujado este tema muchísimo, me atrevo a decir que en el mundo, porque veo que tienen como una buena, digamos, un buen contacto con otras organizaciones y siguen otros temas globales, pero particularmente en nuestro país, justo el hashtag Ley Influencer, ahora este tema de comida chatarra con otras organizaciones de chatarra influencer, pues se han acercado muchísimo a nuestras legisladoras y legisladores. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está nuestra ley? ¿O qué ha pasado? Pues ahora con la Ley Federal de Protección al Consumidor está claro que todos tenemos el derecho de publicidad transparente, veraz, adecuada e identificable, ¿no? Y como tú bien dices, ahora el siguiente paso, y es lo que buscamos impulsar, es que la industria como tal lo respete.
y también en que sabemos que México no es el único país que está en esta discusión. Eso también nos tiene que quedar muy claro, porque es algo muy nuevo. ¿No? En Reino Unido, por ejemplo, el Parlamento abrió un comité para discutir cuál es el poder que tienen los influencers en la vida social, en la vida pública. En Alemania recientemente se acaba de presentar una iniciativa para prohibir la publicidad de comida chatarra, especialmente a través de influencers, a la población infantil, en el que ya no se pueda promocionar a través de redes sociales alimentos altos en grasas, azúcares y salados. Por ejemplo, recientemente ahorita vemos el caso de Utah en Estados Unidos, en donde es un estado que prohíbe a los niños menores de 13 años tener una cuenta en redes sociales sin la supervisión de sus papás. Y creo que esa discusión que acaba de pasar justamente hace 2 meses, creo que fue cuando se aprobó esta iniciativa en Utah, empieza a marcar algunas de las estrategias de cómo implementar este tipo de políticas públicas, ¿no? Y justamente ahí es donde en TechCheck queremos generar más discusión aquí en México en el cómo podemos asegurar que la industria respete nuestros derechos y que en una forma en la que, como bien mencionaba, que se genere una certeza jurídica también para la industria. Es importante la palabra que dices, derechos, porque de repente cuando se habla de estos temas pareciera ser que queremos ponerle limitantes a la adolescencia o a la infancia, pero al revés. Justo se busca, Tania, poner sus derechos en el centro. Y te hago un poco la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo garantizar justo estos derechos a todo esto que ya nos adelanta Fior? Y también lo que decíamos hace rato, ¿no? ¿Qué le toca a cada quien? Y estamos haciendo suficiente, porque de repente también es como, digo, como padres y madres quizás es un poco obvio, pero como sociedad en general, como autoridades, ¿no? Como plataformas, se ha hablado poco de justo estas personas usuarias que son las que no son adultas. Sí, me parece clave hablarlo y abordarlo con un enfoque de derechos, porque en realidad siempre nuestros países tienen la ilusión de que están atendiendo a la niñez por hacer pequeñas cosas o darles una beca o inscribirles en un programa social sin que eso respalde sus derechos, ¿no? Y acá estamos hablando de que efectivamente la industria tiene determinados deberes, pero son los estados los que tienen que hacer que esa industria lo cumpla. Ya sabemos la voracidad capitalista que puede existir y lo estamos viendo ahora, una vez que existió el etiquetado frontal a determinados productos que han hecho que niñas y niños se lo piensen 2 veces antes de elegir estos productos, entonces se fueron por el lado de los influencers. Esto está relacionado con eso, ¿no? Entonces necesitamos tener claro de que probablemente la industria no va a respetar los derechos. Si bien hay estándares de Naciones Unidas sobre la relación empresa y derechos humanos, es el Estado mexicano el que tiene que regular esto, ¿no? Y los ejemplos que estaba dando Fiore son claves. Si en otros países y en otras latitudes se ha podido, pues en México también se puede. Y si nos estamos resistiendo a ello, me parece que es algo que tendría que revisarse. El tema de la supervisión también es clave para poder entenderlo en este sentido de derechos. Me parece que es desproporcionado pensar que toca a madres, padres, personas cuidadoras supervisar lo que están haciendo niñas y niños y adolescentes en los celulares. En realidad es decir, no quiere decir dejarles solos, pero me gustaría más plantearlo como acompañarles en vez de supervisarles, y quien tendría que estar supervisando el uso de esas redes son los estados. Y me vas a disculpar, pero yo sé que lo vas a entender, Luisa, en este contexto no se puede no hablar de lo que está pasando con el CIPINA y la grave amenaza que tiene, porque en esto tendría que entrar policía cibernética, seguridad pública, es decir, necesitamos que ese sistema que sienta a la mesa todas las instituciones se dedique a ver estos asuntos para que entonces haya consistencia legislativa, pero también capacidad técnica, operativa y de supervisión en las instituciones, de manera que las familias puedan tener entonces herramientas para el acompañamiento y que no se viva esto al interior de una casa, de un hogar, como la intromisión, la imposición adulta, una vez más, de padres y madres, sino como las personas adultas que podemos tener algunas herramientas, más información y experiencia, acompañamos a estas infancias y adolescencias en ese sentido. Hay experiencias divinas y también hay que aprender a recuperarlas. Lo que hace Vientos TV, por ejemplo, que es una organización que hace parte de Redim, lo que está impulsando el propio poder del consumidor o muchísimas experiencias que sí nos dan pauta
de que se puede. Sí, claro, sí, perdón, me refería a iniciativas de organizaciones que le están dando la voz a niñez y adolescencia para convertirles efectivamente en actores sociales y no en potenciadores del consumo sin conocimiento e irregulado. Oye, para no obviar esto que nos dices, justo porque quizá no toda nuestra audiencia esté en el contexto, o sea, tú dices, este sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, CIPINA, que sé que es algo de lo que ha hablado mucho Redim justo, sí vale la pena, digamos, como, o sea, que no se fusione, pues que haya un área específica dedicándose a estos temas. ¿O nos puedes como poner un poco más en contexto nada más para que no pase por ahí así como olvidado? Seguro, perfecto. En estos días se está discutiendo en Cámara de Diputados la posibilidad de que el CIPINA y su Secretaría Ejecutiva, el CIPINA es este Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, subrayo el derechos, se pueda ir al DIF. El DIF es un desconcentrado de la Secretaría de Salud, y Salud y el DIF en realidad forman parte del CIPINA en tanto sistema. Entonces, la peligrosidad de pensar en que el CIPINA termine dentro del DIF es que la capacidad política y de articulación de todas esas otras instituciones quede comprometida. Y en problemáticas como esta de la que estamos hablando se necesita mucho talento, mucha creatividad, mucho pensamiento lateral y mucho diálogo entre las instituciones. Entonces, desbaratar la articulación de un sistema como el CIPINA nos puede dar pautas más pronto que tarde del retroceso en materia de protección de derechos. Porque entonces sí, si no hay un buen y robusto sistema que articule y le siga la pista a lo que están haciendo en coordinación todas las instituciones, probablemente volvamos a ver, y sabemos que el DIF tiene esta historia en el México de hace 50 años, 40, pues un enfoque más asistencial, de pensar en que niñas y niños le corresponden a las familias y que entonces veamos para este tema que de pronto la conversación pública empieza a orientarse hacia que es responsabilidad de papás y mamás velar por lo que hacen los niños en los celulares, en vez de recordar que ellas y ellos tienen derechos y que al Estado le corresponde protegerlos, respetarlos, promoverlos. Sí. Bueno, muchas gracias por ese amplio contexto. Me parece importante también ponerlo sobre la mesa. Te veo tomando muchas notas, Fior. Si quieres agregar algo y también preguntarles ahora justo por esta parte como de autodeterminación y derechos, o no sé si derechos o pues sí, posibilidades de acceso, ¿no? Veíamos ya algunas cuentas de justo infancias influencers. Ya hablamos de qué le toca, digamos, a la parte adulta. Está, digamos, pues sí, no sé si decir bien o mal, pero bueno, ¿cómo ven justo a estas infancias? Digamos, si les damos suficientes herramientas, suficiente contexto, suficiente vigilancia o acompañamiento, como nos acabas de decir, ¿se vale que se dediquen ahora a esto? Como que el trabajo infantil, porque al final es un trabajo, pues también siempre es un gris, ¿no? Y esto, pues sin duda es una forma de explotar una infancia, pues, pero igual y, no sé, les conviene empezar desde ahí, como que, ¿qué piensan sobre esto? Y bueno, también en la parte que dejamos ahí de adultas, de personas adultas, por si quieres agregar algo. Sí, creo que lo que acaba de poner ahorita sobre la mesa Tania me pareció muy interesante y también lo hemos platicado ya desde TechCheck, es cómo hacemos que haya una mayor concientización, no solamente por parte de la industria, los influencers, sino también por parte de los padres y madres de familia, ¿no? En el sentido en el que, primero, como mencionaba hace ratito, no es nuestra obligación darnos cuenta o aclarar que se trata de publicidad, sino es por parte de la industria. Pero también la industria yo creo que necesita, y también los influencers, guías de cuáles son la normatividad. Lo podría imaginar que tal vez una empresa grande como las que ya sabemos que ya están utilizando estos influencers no necesitan este tipo de guías porque claramente tienen consultorías y empresas que les asesoren. Pero aunque no lo creas, hay influencers que no están en ese gris en el que no entienden cómo realmente aplicar la publicidad. Entonces, una de las recomendaciones que justamente también tenemos ahí en el informe es generar más concientización sobre cuáles son las responsabilidades que tienen los influencers y también cómo los padres pueden involucrarse mejor en la vigilancia y en el acompañamiento que deberían de dar a sus hijos, hijas y adolescentes, como lo acaba de mencionar Tania, ¿no? Algo, por ejemplo, que nos preocupa muchísimo también, que salió en este informe y que hemos evidenciado mucho en TechCheck a través de nuestras redes sociales, es el tema de
la pornografía, pero no en el que los niños lleguen a cuentas o que gente les contacte para involucrarlos en pornografía, sino como los padres, especialmente las madres influencers, les involucran y los exponen a que pederastas que toman muchos de sus ejemplos en las redes, porque las madres terminan publicando fotos de sus hijos, hijas y bebés en condiciones que tú dices, ahí están violando sus derechos de privacidad totalmente, ¿no? Oye, esto me parece fundamental, perdón que me detenga aquí, tenemos un par de minutitos, pero justo, ¿qué debe subir mis hijas e hijos o infancias desde sus cuentas y yo desde las mías? Porque como igual madre me fui a la playa el fin de semana y quiero subir una foto de mis hijos en traje de baño. Híjole, pues no tendría por qué no, pero el internet es un lugar horrible. Exacto, entonces, por ejemplo, cuando publicamos eso en TechCheck, era una nota de un estudio que hizo justamente Reino Unido, el gobierno de Reino Unido, poniendo otra vez un énfasis en el rol que deben de tener las autoridades y el Estado. Las mamás que nos siguen estaban en shock, ¿no? No me he dado cuenta tal vez que yo estoy exponiendo a mi hijo en que no solamente violo sus derechos de privacidad, sino que también lo puedo exponer a situaciones de pederastía, ¿no? Okay. Entonces, a eso me refiero en que es una tarea de todos, sociedad civil junto con el Estado, sí generar más conciencia de cuáles son las oportunidades que tenemos en las redes sociales para nuestras infancias, pero también cuál es el rol que nosotros tenemos que jugar como padres, no solamente en la vigilancia, sino justamente en la generación del contenido que hacemos. Nos va a entrar una pausa, pero ahorita en el tercer bloque prometo que daremos recomendaciones específicas al respecto. Antes de irnos rapidísimo, le recuerdo a nuestra audiencia que puede contestar nuestra encuesta en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Y hoy la pregunta es la siguiente. ¿Qué efecto tiene en las infancias y adolescencias la vida digital? Ya tuvo 2 bloques como guía. A, impacta su salud mental. B, ayuda a su desarrollo. C, les pone en riesgo. O D, abierta para comentar. Volvemos. Tus medios públicos, donde sea y cuando quieras. Encuentra tus contenidos favoritos en nuestra plataforma o descarga la app. MX Plus. Esta semana en Función Estelar de Canal 14. Hay que olvidarnos del pinche gringo y clavarnos la lana. Juventino. Carnalito. Ustedes escóndanlo, pero pénele, que nos van a agarrar. Por tu culpa mi papá se fue por el foco. Regla número 1. No salir nunca del departamento. Regla número 2. Cuidarse entre hermanos. ¿Lo mató? Continuamos en debate público. Debate con nosotros los acontecimientos más importantes del país. Un análisis periodístico desde los medios públicos. Debate público, martes, 21 horas. Todos se fueron, hay vecinos y maestras y quedamos pocos. Le extraño mucho. ¿A quién extrañas? A mi mamá, ¿quién más? Guarda las pinches fotos, pendejo. Dicen mis amigos que a los niños los meten en una jaula. ¿Lo mató? Cinema 14 presenta Cómprame un revólver. Función estelar, martes 22 horas. Gracias por seguir en este tercer y último bloque en hashtag Polémica en Redes, particularmente con este hashtag Infancias Digitales. Saludo y le agradezco mucho que se incorpore a este panel a Luis Ángel Hurtado, a quien usted conoce ya muy bien. Es el director general de Comunicación Política Aplicada y el Laboratorio de Tecnopolítica. Tocayo, bienvenido. Gracias.
Tocaya, el gusto es mío y todo un gusto compartir espacio con ustedes, como siempre. Muchísimas gracias. Antes de darte la palabra para los datos duros que sé que siempre nos tienes preparados, déjame solo cerrar con lo que teníamos en el bloque anterior, porque me parece fundamental dejarle, digamos, a nuestra audiencia recomendaciones muy concretas respecto a la seguridad de las infancias y adolescencias. Justo esto, ¿no? Que si me fui de vacaciones, ¿qué cuido? ¿Qué no? Bueno, vacaciones o no, digo, asumo eso como que me imagino fotos más expuestas de infancias en ese contexto, pero bueno, hay gente que sube en la bañera, cosas que podrían ser inocentes, pero pueden tener un mal uso. No es que sea nuestra culpa. Entonces, ¿qué sí subo, qué no subo de mi cuenta como adulta? Y en caso de que tengan cuentas niñas, niños, ¿qué no debe haber? O sea, ¿qué contenido está prohibido, digamos, por seguridad? Instamos totalmente a las mamás y sobre todo a las mamás influencers desde TechCheck en que no expongan a sus hijos a cambio de algunos pesitos por campañas, ¿no? En el que no expongan a los niños en condiciones en las que a veces están completamente desnudos y así suben las fotos. O sea, anuncios de pañales, jabones, etcétera. Todo eso creemos que estamos claramente en una postura en la que no deberían de jugar ni dañar la privacidad de sus hijas e hijos. También creo que es importante que las mamás cada vez sean más conscientes en que a veces, incluso aunque su cuenta sea privada, no falta con quien que has aceptado a un seguidor que ni siquiera conoces, jamás has interactuado con él, no sabes quién está detrás de esa cuenta, ¿no? Entonces, siempre proteger este tipo de publicaciones y siempre ser bien consciente que pues el derecho a la privacidad de todos inicia desde que naces, ¿no? No hasta que decides tener una cuenta en Facebook o en Instagram. Es muy duro, Tania, como mamá, brevemente, porque claro, pues una quiere presumir a sus chamacos, ¿no? Pero justo cómo cuidamos su privacidad y sobre todo que no sean víctimas de delito. Me imagino que a lo mejor la cara no completamente expuesta así, o cuáles serían, digamos, las recomendaciones de seguridad. Sí, en buena parte estos blur, estos filtros que se suelen utilizar ayudan. Hay que recordar que además hay un estándar de ley en este sentido. La niñez que pueda estar resultando, o sea, que pueda ser víctima de alguna violación a sus derechos humanos, por ley está protegida y no hay persona ni medio de comunicación que pueda difundir imágenes en donde así sea. Pero en el caso en el caso de las vacaciones, que es un poco lo que decías, hay que hacernos cargo también de la huella en el espacio digital. Es decir, parecía que estamos decidiendo por nuestros hijos e hijas si ellos quieren estar en las redes o no. Y es demasiado pronto, ¿no? Entonces, otra de las recomendaciones va en el sentido de que no sea sino hasta los 13 años que niñas y niños tienen no solo una cuenta, sino acceso a un dispositivo móvil. Esto no quiere decir que se mantengan lejos del Internet, pero ir avanzando progresivamente en contenidos que les sean favorables, provechosos, lúdicos, que apoyen su desarrollo. Y sobre todo aquí sí me parece clave decirlo, pues que el signo de los pesos, y ya lo decía Fiore, no sea el que tiene la colita del diablo atrás, ¿no? Ahora, es muy contradictorio porque todo alrededor en la vida te dice, vuélvete influencer, cuantas más personas te sigan. Entonces, pareciera que le estamos diciendo algo contraintuitivo a niñas y niños. Entonces, también es importante pues predicar con el ejemplo, ¿no? Y un buen día dejar el celular a un lado. Claro, ¿cómo queremos limitarlo si el mundo adulto nos la pasamos con un dispositivo en la mano, ¿no? Pero entonces hay que no únicamente decirle cosas a niñas, niños, adolescentes, porque ellos y ellas, las personas en general, pero más en esta etapa de desarrollo, aprenden por la experiencia de lo vivido, no por el rollo que les podamos echar. Entonces tenemos que acompañarles a vivir que se puede estar fuera de Internet, tenemos que acompañarles a vivir que no pasa nada si alguien no les da un like y sobre todo compensar esos espacios, más que hablar de quitarles horas frente a pantalla, subirles horas frente a otras experiencias, ¿no? Llenar la vida de más cosas que hacer que solo estar pensando en cómo me veo y cómo me ven en las redes. No, es brutal. Digo, yo trabajo en medios de comunicación y me he enfrentado a conversaciones como... Pues es que yo ya les abrí la cuenta para que desde ahorita generen seguidores y sea más fácil para ellas y ellos después, pensando en que ahora el mundo se mide en seguidores, ¿no? Entonces esto me parece importante, ofrecerles otro tipo de experiencias y que no nos gane también esta, no quiero decir toxicidad, pero dinámica. Tocayo nos decía, Luis Ángel Hurtado nos decía, ahorita Tania, 13 años, digamos, es la recomendación por salud y bienestar.
¿Qué tanto de eso está pasando? No sé si ustedes han medido justo en el laboratorio o la consultoría la edad en la que se empiezan a utilizar las redes, qué redes, en dónde están las adolescencias y las infancias. Mira, primeramente es una muy buena pregunta la que me haces, Tocaya. Hoy en día ya no hay edad, o sea, se ha roto precisamente ese límite que se tenía sobre el uso de las redes sociales. Todas las aplicaciones, todas las redes sociales te ponen como mínimo debes de tener 12 años. O sea, hace 3 años eran 14, ahora disminuyó a 12 años. Pero hoy en día, pues bueno, pongo el claro ejemplo de Shakira, que cuando tuvieron a su primer hijo con Piqué, ellos decidieron abrirle, con días de haber nacido su hijo, abrirle una cuenta a su hijo para que tuviera, tanto en Facebook como en Twitter, seguidores. En ese sentido, esto nos denota precisamente las dinámicas actuales en las que se está desarrollando la sociedad y lo que ellos consideran, pues, benéfico, digamos, para las infancias. Cuando claramente se está violentando la imagen, se está violentando los derechos de la privacidad, se está violentando inclusive, pues, el derecho a decir, yo no quiero estar en redes sociales. Nosotros en la consultoría de comunicación política aplicada realizamos el estudio precisamente que estamos estrenando con ustedes. Estos datos son nuevos. El estudio sobre violencia digital contra la niñez. Hicimos un estudio en los 32 estados. ¿Y por qué lo hicimos? Porque precisamente a partir de los datos que ofrecía, por supuesto, la Secretaría de Seguridad, el ámbito también de la Policía Digital y, por supuesto, el INEGI, vimos que aumentó impresionantemente los delitos, digamos, contra las infancias. Nosotros ubicamos los siguientes datos. El 75.82% de los entrevistados, o en este caso las personas pueden ser padres, cuidadores, que pueden ser familiares o inclusive externos, o sea, que cuidan a los niños, nos dijo que conocían el término de ciberbullying. El 66.7% de los encuestados nos dijo que sabían que era el sexting. El 52% de los encuestados nos dijo que era el stalking. En ese sentido, el 65% también nos dijo que desconoce que era el shaming, que es también otro término, el 65% el doxing, que desconocía que era el doxing, el 66.84% de los entrevistados también nos dijo que desconocen lo que era el grooming. Pero lo interesante de estos datos, precisamente, que están en el estudio, es la pregunta siguiente: si sus hijos habían sido parte, digamos, en llegado un momento, habían sufrido alguno de estos tipos de violencia. Hablando del ciberbullying, pues esta parte que tiene que ver con la humillación, la difamación, el insulto, el sexting, para que la entienda la audiencia, esta parte del carácter sexual, de contenido sexual que se le envía a los menores o reciben los menores, el grooming como esta parte de la actividad, la búsqueda de la actividad sexual consensuada con un menor, el stalking como esta cuestión de el espía o estar espiando, digamos, a los menores de edad, el shaming como esta cuestión de la humillación a partir del uso de los medios digitales, y el doxing como esta cuestión de exponer públicamente a un menor de edad a partir de ciertas cosas. De esto, nosotros les preguntamos si sus hijos o las personas o los menores que habían cuidado habían recibido alguno de este tipo de violencias. El que está en primer lugar con el 20% de los entrevistados que nos dijo es el ciberbullying. Ciberbullying habían recibido el 20%, habían considerado que su hijo o el hijo o el menor que estaban cuidando había recibido precisamente bullying. Ahí lo estamos viendo en pantalla. El 10% había recibido sexting, el 10% había recibido grooming, el 8% el stalking, el 8% el shaming y el 3% el doxing. ¿Esto qué nos comprueba, Luis? Nos comprueba, por una parte, que nuestros hijos o los menores de edad que están navegando y están utilizando precisamente Internet, no solamente las redes sociales, están expuestos o han sido expuestos a cualquiera de estos delitos o este tipo de violencia que está ocurriendo en las redes sociodigitales o en Internet en general. Lo cual debemos de ponerlo muy alerta precisamente si no hay una orientación para el uso adecuado de Internet o, por supuesto, las redes sociodigitales. Ya lo decía en su momento las participantes de esta mesa. ¿Cuántos papás no suben fotos de las vacaciones y suben a los niños? ¿Cuántos no suben cuando entran a la escuela? ¿Cuántos no? O sea, todos esos elementos
lo suben, y eso tiene que ver con un uso adecuado de Internet y educación para los medios, que yo he sido muy constante en este espacio, por supuesto, en Canal 14, que nosotros seamos conscientes de que no solamente es likes, sino que estás exponiendo precisamente a datos personales que después, pues hay una industria del crimen organizado que los utiliza. Por eso México es el principal, pues vamos a decirlo así, lamentablemente exportador de pornografía infantil. Y eso se debe precisamente a todo esto que están expuestos precisamente los menores, en todos los sentidos. A que no hay una orientación de los cuidadores, no solamente los padres, sino también aquellas personas que están cerca de ellos. Y también, hay que decirlo así, no hay un acompañamiento ni de las escuelas, ni de instituciones que puedan orientar tanto a los padres como a los menores de edad. Por eso yo siempre he sido enfático que es necesario hacer educación, que sea obligatoria la educación digital, por supuesto, porque estos datos nos acaba de revelar este estudio, obligatoria desde el kindergarten hasta la universidad, para que no solamente quede en esto en los niños, sino también en los adultos que van acompañando a los niños en el uso de Internet. No podemos tampoco bloquear a los niños y decir, no, yo no creo que utilice Internet, porque eso no es la vía, porque los niños tarde o temprano lo van a utilizar, ya sea a los ojos de los cuidadores o fuera de los ojos, que eso es mucho más peligroso. Nos quedan exactamente 4 minutos. Quisiera pedirles uno a cada una de nuestras personas invitadas con recomendaciones, justo estudios, páginas, presentaciones de informes que hayan hecho, lo que sea que consideren que puede acompañar a nuestra audiencia en toda esta pedagogía que estamos invitando a hacer. Fior, si quieres empezamos contigo. Páginas, cuentas de redes sociales, todo. Sí, bueno, nosotros nos interesaría mucho que primero las mamás influencers y todos los influencers que estamos empiecen a platicar y a revisar cuáles son las recomendaciones que tenemos en el informe, declarar la publicidad, no estar haciendo campañas de publicidad de comida chatarra, etcétera. Especialmente para las mamás, como ya lo decía hace ratito, que las mamás no publiquen este tipo de contenido, ¿no? El derecho a la privacidad inicia desde que nacen, ya lo hemos dicho aquí, es importante. Y también algo que hemos enfatizado mucho es el poder que tenemos nosotros al dejar de seguir a las personas, ¿no? En el que si no estamos de acuerdo ya en cómo están generando el contenido estos influencers, pues bueno, no hay que seguirlos para que de ahí no estemos generando ni apoyando este tipo de contenido. Fiorentina García, muchísimas gracias. TechCheck se escribe T-E-C, Check C-H-E-C-K. Ahí me imagino está todo esto que nos adelantas, ¿no? Ajá, en MX. Redes. MX, perfecto. Muchísimas gracias. Tania, ¿con qué nos dejas y con qué recomendaciones también? Con un llamado a que así como ahora la sociedad y las personas están dispuestas a vivir un detox de la masculinidad, vivamos el detox del adultocentrismo y de dejar de pensar que nos pertenece la imagen de los niños y niñas, tanto mamás como papás influencers, dejar de pensar que en nosotros está la decisión de si ellos van a ser o no activos, ágiles y exitosos en las redes sociales, y aprender a reeducarnos, en realidad, ¿no? Sería muy interesante pensar en la labor de un Instituto Nacional de la Reeducación de las Personas Adultas para que aprendamos a acercarnos de otra forma a la vida digital y, ojo, reconociéndoles a niñas y niños como titulares de derechos. Esa es la clave. De Redim siempre van a escuchar eso porque esa es la clave, ese es el marco y esa es la ruta de lo que sabemos que tiene que ver con promover su mejor desarrollo, vida, supervivencia, el interés superior, la no discriminación. Si estamos en ese marco, estamos haciendo lo correcto y fuera de resbalones. Todo esto y buenos materiales y buenas ideas de cómo sí y no solo por qué no, las pueden encontrar en Redim y en sus vibrantes 78 organizaciones asociadas. Somos la Red por los Derechos de la Infancia en México, Derechos de Infancia en nuestras redes sociales, etcétera. Y ahorita viva una campaña que se llama A Salvo en las Pantallas, que tiene que ver con todas estas amenazas que estamos viviendo y algunos tips y claves de qué tengo que observar que cambió en mi hijo o mi hija para que eso me dé pauta de que probablemente está siendo hostigado, hostigada, etc. Muchísimas gracias, Tania Ramírez. Y en 15 segunditos, disculpa, me toca, andamos ya saliendo.
No te preocupes, al contrario, muchísimas gracias. Yo nada más les digo que el estudio que acabamos de presentar va a estar disponible precisamente para quien quiera consultarlo a partir del 30 de abril en las redes sociodigitales y por supuesto en la página de Comunicación Política Aplicada. El estudio viene muy detallado sobre los riesgos que actualmente están teniendo nuestras infancias en nuestro país. Muchas gracias. Vamos a ir a la SEP con propuesta de currícula ya de todo lo que salió aquí. Muchísimas gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron. Nos vamos con los resultados de la encuesta, que son los siguientes. ¿Qué efecto tienen las infancias y adolescencias la vida digital? A, impacta su salud mental, 67% es el promedio de la votación en nuestras redes. Ayuda a su desarrollo, 12%. C, les pone en peligro, 17%. Otra opción para comentar, 4%. Gracias a la producción y por supuesto a usted por su compañía. Nos vemos en la siguiente Polémica en Redes.